Bien. Muy buenas noches, estimados participantes. En esta oportunidad quisiera darles la bienvenida a esta nueva sesión de NeuroHack. En esta oportunidad, como comentábamos al inicio del curso, queríamos brindar una mesa redonda titulada Internado 360, lo que nadie te cuenta. En esta oportunidad, nuestro objetivo es crear un espacio entre las doctoras, que serán nuestras panelistas, y ustedes como participantes, mediante algunas preguntas que agradecemos a quienes nos han brindado sus respuestas mediante el formulario. Hemos armado algunas preguntas, las cuales van a ser respondidas por las doctoras, a quienes voy a presentar ahora. Bien, en esta oportunidad quisiera darle la bienvenida a la doctora Kiara Alessandra Ríos Villegas, quien es médico serumista actualmente del puesto de salud UMAR 5 en Breu. Asimismo, ella ha realizado su internado en el Hospital Central de la FAP durante el 2023 hasta el 2024. Asimismo, tiene una amplia trayectoria en su sociedad científica, donde se ha desempeñado como presidenta. Asimismo, ha sido directora CPPC y paz directora CPC también. También tenemos dentro de nuestras ponentes a la doctora Marjorie Catherine Galeas Torre, quien es actualmente médico cirujano también por la Universidad Continental. Ella ha realizado su internado médico en el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, también en el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, y también tiene el grado de investigadora RENACID, con diversas publicaciones nacionales e internacionales. También se ha desempeñado en el cargo de directora del Comité Permanente Científico, CIMEC, durante el periodo 2022 al 2023, y asimismo fue directora del Comité Permanente de Publicaciones Científicas. También tenemos aquí a la doctora Francesca Sedano Chiroque, quien es médico cirujano egresada de la Universidad César Vallejo, filial Piura. Ha realizado su internado médico el año pasado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Ha realizado también la Pasantía Nacional de Oncología Junín 2022. También tiene la pasantía de edición en revistas biomédicas y en la revista del cuerpo médico. Y también se ha desempeñado como directora de SCOMI en Socimucebe Piura, y también ha realizado la pasantía de redacción y publicación en la Universidad Ricardo Palma en el año 2020. Como pueden ver, tenemos ponentes con amplia trayectoria, tanto en sociedades científicas que han estado tal vez en algún momento organizando este tipo de actividades, y en esta oportunidad ya nos acompañan como panelistas, a quienes les damos una cordial bienvenida y nos van a brindar sus diferentes perspectivas de lo que es el internado, tanto en lo que es MINSA, Fuerzas Armadas y Salud, para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas. Les voy a dar pase y las invito a que puedan encender su cámara en caso les sea posible. Voy a proyectar la primera pregunta de esta mesa redonda. Ahí están las doctoras ya. Y bueno, dentro de lo que es esta mesa redonda, comentarles a los participantes que se han tomado todas sus sugerencias dentro de lo que son las partes de las preguntas, y le hemos tratado de plasmar en algunas preguntas puntuales. Vamos a iniciar con una pregunta. Buenas noches con todos, aquí están presentes. Creo que les puedo dar un pase inicial a las doctoras para que puedan saludarnos, para que se sienta, a pesar de ser un entorno virtual, para que le doy pase para que se presente la doctora, los pueda saludar la doctora Francesca, luego con la doctora Marjorie y luego con la doctora Kiara. Ok, hola, hola Abby, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Pues muchas gracias por la invitación en esta mesa redonda. Encantada de poder compartir algunas experiencias y también tips para que les puedan servir en su internado, dependiendo de en qué decidan hacerlo, ¿no? Y nada, un placer y cualquier pregunta también estoy abierta a responder. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le doy pase a la doctora Marjorie. Sí, buenas noches a todos, chicos. Bueno, primero gracias por invitarnos a esta mesa redonda. Igualmente estoy encantada de poder apoyar a la sociedad con este tipo de ponencias. Y bueno, estamos abiertas a responder todas las preguntas que ustedes tienen de los diferentes ámbitos en los que hemos hecho nuestro internado y también
darles ahí algunos tips, algunas pautitas para los que deseen hacer su internado en cualquiera de los lugares que vamos a hablar ahora y bueno, con todo para que vayan preparados. Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar pase a la doctora Kiara. Buenas noches con todos chicos, mil disculpas que no pude prender mi cámara. Me encuentro en una localidad en la cual la señal es bastante inestable, pero no me va a dejar no participar en este tipo de actividades que son muy lindas y a la vez que contribuyen a nuestros hermanos menores, ¿no? Estoy acá para resolver todas sus dudas que quieran con respecto al internado, asimismo más tips, como mencionan mis compañeras, con respecto a cómo podemos mejorar tanto en el ámbito profesional como en el personal. Gracias. Muchas gracias a las doctoras por presentarse. Vamos ahora con el primer bloque de preguntas que está destinado en la parte de organización, también en la parte de estudio. Entonces, la primera pregunta eh, en esta mesa redonda es la siguiente. ¿Qué estrategias de organización y estudio consideran indispensables para un buen desempeño en el internado? Vamos a iniciar. Aquí tengo la relación. Un momentito. Vamos a iniciar. ¿Podría iniciar usted, doctora Kiara, esta primera pregunta? Seguido a la Sí. doctora Marjorie y luego a la doctora Francesca. Ok, claro. Bien chicos, como ustedes sabrán, yo hice mi internado en el Hospital Central FAP en Lima, en la sede de Miraflores, y tal vez muchas de mis recomendaciones van a ir en base a ello, ¿no? Para que más o menos lo tomen en cuenta. Con respecto a la organización, lo que primero deben primar es, perdón, el orden. Si ustedes tienen un orden en las cosas que van a realizar, en sus horarios, que van a estar estipulados tanto por parte del documento, por parte de sus doctores, por su área de rotación, es lo que deben primar. Vamos a ver que tanto en diferentes rotaciones los horarios de atención pueden variar. Por ejemplo, como ustedes saben, vamos a tener cuatro entes primordiales en el internado, los cuales vamos a rotar, ¿no? El área de pediatría junto con neonatología, el área de ginecobstetricia, cirugía y por último el área de medicina interna, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada uno de estos, nuestras estrategias de organización van a cambiar porque puede haber o no flujo de pacientes mayor o menor en cada uno de estos. De forma particular, en el Hospital Central FAP, la población generalmente es adulta mayor. Entonces, en las áreas de pediatría y neonatología por las cuales tú rotas es donde tienes mayor tiempo para aprovechar en estudiar, porque tienes menor flujo de pacientes a comparación de las otras áreas. Eh, entonces, ese es un tip, ¿no? O sea, buscar y coordinar, conocer eso en el hospital que vayas a rotar, cuáles son las áreas más pesadas, las rotaciones más pesadas, para que de esta forma tú te organices y veas en qué rotación es donde debes aprovechar mayor tu tiempo. Por otro lado, como otra estrategia es usar los diferentes medios de organización, como nosotros sabemos, pueden ser agendas de forma física, agendas virtuales, tenemos en este caso a Google, a Notion u otros tipos de estrategias que probablemente ya han visto, ¿no? Y probablemente ya las usan, pero es cuestión de saber tú el horario en el cual vas a estar ocupado y los horarios o los huecos libres que tengas para poder principalmente estudiar. Como saben, ahora también de acuerdo a lo que ha salido últimamente, es el ENAM uno de los requisitos que aún está persistiendo para lo que es el SERUM, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta ello. Muchísimas gracias, doctora Kiara. Vamos a darle pase a la doctora Marjorie. Ok, gracias. Bueno, dentro de las estrategias de organización, primero apoyo bastante a lo que dice mi colega Kiara. Dentro de la organización, ustedes tienen que tener en cuenta primero en qué van a comenzar, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, comenzar una rotación en ginecología, medicina interna, principalmente, bueno, especialmente yo, que he rotado por hospitales de alta referencia, que son el Carmel y el Carrión. Muchas veces se subestima lo que es MINSA, pero sabemos que MINSA pues tiene una gran cantidad de pacientes que siempre llegan.
o sea, a cual sea de los servicios, sea pediatría, ginecología, pero sí es cierto que hay servicios que son aún más pesados que otros, entonces siempre hay tiempos muertos en los que se puede repasar y principalmente yo les recomendaría, y es algo que he visto, que he usado y que he visto también en muchos de mis compañeros, es tener siempre ya sea un librito, un pequeño cuaderno de resúmenes, o si usan su tablet, en su tablet, los resúmenes más importantes que ustedes sepan que tienen que estar en constante estudio. Muy aparte de o sea, de los temas que ustedes tienen que estudiar porque van a ver en el hospital comúnmente, fuera de esos temas hay temas que nosotros, como parte del ENAM, que se tienen que dar, estudiar, ¿no? Entonces, sí, siempre tengan a la mano un resumen, un libro, un cuadernito en el que ustedes tengan esos temas que van a estar estudiando puntualmente o sus videos descargados, ¿no? Ahora, los métodos de estudio también son muy distintos. Hay personas que, bueno, son más visuales, ¿no? Entonces ellos necesitan estar viendo videos, necesitan estar viendo flujogramas o resúmenes hechos con colorcitos. Entonces yo consideraría que eso es una parte también muy importante en cada rotación que van a hacer es tener, o sea, visualmente qué es lo que yo tengo que saber, qué es indispensable y qué es en mi día que voy a rotar. Además, durante el día o cuando las primeras semanas de su internado recién pues van a estar ustedes acomodándose al horario del internado. Las primeras semanas, incluso el primer mes, es bastante pesado saber eh, cómo es la carga laboral, o sea, todo lo que tengo que hacer. Pero posterior a ello, ya una vez se vayan adecuando a sus horarios, al ritmo de trabajo que tienen, van a ver que sí hay tiempos libres. No es que cada minuto de todo su turno van a estar trabajando, hay tiempos muertos en los que ustedes pueden estar repasando, pueden estar verificando algunos temas o repasando temas que han visto y que no lo estoy viendo en mi rotación, entonces se me pueden ir olvidando y repitiendo esos temas. Entonces eso es importante. Siempre tengan cada uno de ustedes sabe cuál es su método de estudio preferido. Entonces, en base a eso, tengan su librito, sus apoyos, sus resúmenes y todo. Muchas gracias, Ok, doctora. Ahora le doy pase a la doctora Francesca. vale. Bueno, en mi caso, hice el internado en salud, entonces, por ahí, como también comentaron las colegas, va a depender en qué sede se encuentren para, más que todo, aplicar las estrategias tanto de organización como también de estudio. Por mi parte, en salud, por ejemplo, dependiendo de las áreas, sí había una carga de pacientes que era constante, digamos que de mediana a grande en la carga. Entonces, si habían guardias o si había, eh, ya sea en emergencia, de pediatría o de cirugía, o incluso hasta de medicina interna, sí era como que un poco complicado hacer el estudio propiamente, porque estabas ocupada como hasta las 6 de la tarde o 7 de la noche que salías, e incluso si tenías una guardia nocturna, solo empalmabas. Entonces, era a veces los huecos que uno aprovechaba para estudiar si eran a veces un cuanto limitados. Sin embargo, cuando ya estás en hospitalización de cada una de estas áreas, que ya mis colegas han mencionado, sí puedes encontrar tiempo. Ahí sí, lo que yo usé, en este caso como estrategia de estudio, fue usar Anki. Como estábamos próximas al ENAM, se supone que previamente nos habíamos ya preparado para lo que es pues el examen de salud, donde se hace un repaso de todas las áreas. Entonces había como que un background o un fondo ahí de conocimientos que estaban. Entonces lo que hice en esta ocasión o durante la preparación en cuanto a estudio fue usar Anki, que es como una especie de herramienta para lo que es la repartición espaciada. Entonces son tarjetas o flashcards que tú las puedes realizar de acuerdo a cómo mejor te resulte, por ejemplo, con ideas clave, datos puntuales sobre algunas enfermedades, algunos diagnósticos, digamos así, o incluso tratamiento.
Personalmente, en mis ratos libres, tanto durante la hospitalización o en las guardias de cada uno de los servicios, usaba Anki. Y debo decir que reforzó esa idea que yo tenía acerca de lo que es cómo hacer que la memoria a largo plazo esté ahí. Entonces, esa es una de las estrategias que considero bastante importante que quizás ustedes podrían poner en práctica durante el internado. Y lo otro es el tema de hacer resúmenes. Concuerdo también con la doctora Marjorie. El tema de resúmenes que ya tengas, por ejemplo, pueden usar OneNote, en donde se hacen anotaciones, se pueden hacer incluso esquemas digitales, que ahora, digamos, es más accesible por el hecho de que lo puedes ver desde tu teléfono. Obviamente lo puedes hacer en la laptop o en la computadora, pero luego ya lo puedes pues, acceder más rápido en tu teléfono, ¿no? Y finalmente, como estrategias de organización, principalmente y personalmente, utilicé tanto Google Calendar como también hay otras, que en este caso está Notion, en donde puedes tener como un calendario personalizado, en donde puedes ir priorizando temas de los más rentables hasta los menos rentables, dependiendo de cada una de las áreas o especialidades en las que estés rotando, donde puedes incluso colocar scores, que son los que preguntan a veces durante el pase de visita o para hacer las evoluciones, ¿no?, de los pacientes. Entonces, eso es más que todo lo que más empleé, sobre todo para organizarme. Y bueno, eso sería. Gracias. Muchas gracias a las doctoras. No sé si algún participante tal vez que tiene alguna consulta adicional en la parte del bloque de estudio organización. Vamos a ir, la pueden ir dejando en lo que es el chat y al finalizar la sesión vamos a resolver estas preguntas. Vamos ahora con la siguiente consulta. Vamos a ir con la siguiente pregunta planteada para lo que es esta mesa redonda, que es la siguiente. A ver, un ratito. Un minuto, un minuto. Ahí. En esta oportunidad le voy a pedir que comience la doctora Marjorie, luego la doctora Francesca y luego la doctora Chiara para ir rotando. La primera pregunta la pregunta es la siguiente. ¿Qué temas o conocimientos suelen preguntar más los doctores en cada sistema de salud y cómo recomiendan prepararse? Es una pregunta que se ha repetido bastante en la parte del formulario sobre los pasos de visita, que es lo que preguntan más tal vez los docentes, así que por ahí va orientada la pregunta. Le doy paso a la doctora Mario para que lo pueda responder. Ok. Bueno, esto de los temas y los conocimientos va a depender de los servicios donde estén rotando. Si comenzamos, vamos a dividirlo en los cuatro que había mencionado mi colega aquí hace rato, ¿no? Que son pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía. Entonces, si vamos a rotar por el servicio de pediatría, ¿qué es lo que más, aparte de temas, yo debo conocer? Saber cómo sacar las dosis pediátricas. En pediatría es muy importante que ustedes sepan o tengan una forma en la que ustedes puedan sacar las dosis pediátricas porque lo van a usar en hospitalización, lo van a usar en emergencia y es algo que ustedes tienen que sacarlo así pues de manera rápida, prácticamente intuitiva, ¿no? Entonces es algo que tienen que dominar muy bien. Bueno, como temas específicos en niños, pues siempre lo que se va a ver, ya sea en niños recién en neonatos, tienen que saber ustedes lo que son sus escalas las escalas de Apgar, de cuando nacen, cuándo es el desarrollo de los bebés, sus escalas de si un bebé está comenzando a hacer distrés respiratorio, o sea, ustedes van a ver que por cada área que ustedes van rotando, porque es muy diferente, pues que tengan niños, digamos, en el Carmen, hay el área que es UCI neonatal, intermedios A, intermedios B, intermedios C. Entonces, ¿quiénes están en los intermedios? Bebés pues que han nacido con asfixia perinatal, algunos están peor, otros mejor, ictericia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más yo debo saber en ese caso? En neonatología, cómo sacar dosis, saber que en un pequeño, cuál es lo más importante, no tanto el área cardiovascular, sino el tema respiratorio, porque no es una medicina interna de chiquitos, ¿no? Es diferente cómo nosotros desarrollamos pediatría. Ahora, para el área de emergencia, pues siempre lo que son IRAS, EDAS,
deshidratación sobre todo. Si en su, por ejemplo, en el hospital de alta referencia que es el Carmen, pues nos llega de todo, ¿no? Hay traumatología pediátrica, infectología, cirugía pediátrica, entonces ahí les va a llegar también varios casitos que son un poco más específicos. En general, en pediatría, ¿qué es lo que yo debo saber más? Cómo sacar mis dosis, cómo reconocer un patrón de un niñito, o sea, un bebé, un neonato cuando está mal, principalmente las escalas, examen físico. Es muy importante en los niños porque los niños no te pueden decir específicamente, tengo un dolor intermitente o estoy con tantas náuseas. No, el examen físico en niños es muy importante. Si ustedes tal vez ahora ven que en el externado estoy flaqueando un poquito en lo que es examen físico, en lo que es escalas, en sacar dosis pediátricas, entonces si van a comenzar por pediatría, les recomendaría que sea un poco lo que más estén estudiando, dándoles, ya sea no tanto los temas como tal, sino es como generalidad de eso, porque eso les va a ayudar. Ahora, hay manuales, sí, que les van a ayudar. Por ejemplo, yo sé que muchos han escuchado del Peñita. El Peñita en físico y tanto virtual es un excelente apoyo para ustedes para que sepan dosificar en pediatría. Y hay otro manual de urgencias y emergencias de pediatría que es como ven, está viejito. Yo soy más visual, por eso que yo tengo libros. Entonces, ustedes van a ver que esto está hecho por residentes del Instituto Nacional de Niños. Esto es un libro también muy, de mucha ayuda para ustedes porque nos va a dar tanto desde el examen físico, las causas, el tratamiento, las dosis y los diferentes escenarios que se pueden presentar en nuestros pacientes, ¿no? Hay muchas cosas, por ejemplo, yo lo tengo así por colorcitos para que vean, hay deshidratación y todo. Entonces, ustedes busquen la mejor manera en la que les pueda ayudar a desenvolverse. Como tal, en pases de visita, ¿qué es lo que generalmente quieren saber? ¿Cómo ha llegado tu paciente? ¿Cómo, o sea, cómo ha entrado? ¿Por qué ha entrado? ¿Por qué está hospitalizado un niño? ¿Cuál es el tratamiento que está recibiendo? ¿Cuántos son los días? Como generalidad en pediatría es eso. En las áreas de neonatología es diferente. Ahí, como les digo, en neonatología, pues siempre hay que estar evaluando el examen físico, el deterioro, mejoría de un paciente, porque ellos no lo van a manifestar. Ahora, en ginecología sola como tal, hemorragias, hemorragia uterina normal, eso para empezar. En obstetricia, pues sí, todo lo de la gestante, cuándo son signos de alarma de una gestante, las claves, si van a estar así, porque ustedes van a rotar por emergencias. Todos los internos rotamos por emergencias de todas las áreas de medicina interna, de cirugía, de obstetricia y de pediatría. Entonces, ustedes van a estar en tópico y muchas veces si tienen guardia noche, personalmente, pues en mis hospitales lo que pasa es que cierto momento del tiempo solo te quedas tú solito con las obstetras y el residente, el R1, y después, pues llega, ¿no? Si está complicado el paciente y llega el especialista. Eso es una realidad y creo que pasa en más lugares y es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? O sea, mi cabeza, ¿qué tiene que estar cuando llega una gestante? Si ya está en trabajo de parto, antes de tiempo, si tiene sangrado, en obstetricia que van a ver pues siempre amenazas de aborto, cuándo saber si es un aborto completo, incompleto, si van a tener, por ejemplo, una placenta previa, si esta paciente pues ha tenido cesáreas anteriores, por qué está haciendo un trabajo de parto prematuro, si es una paciente que ha tenido controles o no está referido. Entonces, como tal les digo, o sea, que no se metan ahorita todos los temas, uy, no, ahorita tengo que estudiar hemorragias, tengo que estudiar todo, no, sino en general, ¿qué es lo más importante? Mi examen físico, conocer las patologías más frecuentes, porque como ya les digo, son hospitales de alta referencia, pero siempre pues nos llega lo más común, ¿no? Y después pensamos en lo que sea más específico, en lo más raro. Igual, en el pase de visita, sí, en ginecología importa muchísimo, si esta paciente, como ya les digo, su fórmula obstétrica para empezar, eso lo tienen que dominar al revés y al derecho, qué significa el
qué está para el primer número, el segundo, el tercero, el cuarto, qué significa, eso lo tienen que saber sí o sí, porque tienen que saber con eso los antecedentes de su paciente, si ha tenido cesárea, si ha tenido óbitos, si sus partos han sido todos eutóxicos, han sido distóxicos, si esa paciente tenía preeclampsia. Entonces, en el pase de visita les van a generalmente, ¿qué les van a pedir? Pues igual, el nombre del paciente, por qué la paciente está hospitalizada, tal vez ha sido una cesárea, por qué ha sido la cesárea, si ha habido complicaciones, cosas así. En medicina interna, sí, pues van a tener ahí que hacer, desarrollar todo lo que ustedes han aprendido durante la universidad, porque en medicina interna ahí pues van a estar de todo, ¿no? Van a ver desde, si su hospital está dividido en especialidades como lo es en el Carrión tenemos medicina interna, hospitalización, y aparte tenemos neumología, infectología, gastroenterología, eh, cardiología, UCI cardio, tenemos geriatría, endocrino, entonces todo está dividido por especialidades. Si su hospital es similar o van a ir al hospital de Carrión, pues lo van a ver así, ¿no? Por especialidades, pero si no, medicina interna abarca todo eso. Entonces, hay que preferiblemente tengo que saber igual mi examen físico y las escalas. Las escalas son un gran apoyo para ustedes en el internado porque es información amplia resumida ya sea en memotecnia, ya sea en una escala de puntuación. Entonces, eso es muy importante también que lo tengan en cuenta. En medicina interna van a tener la oportunidad igual de poder hacer mucho, de poder sacar agas, de poder ir a correr por tus laboratorios y saber, ¿no? O sea, ¿por qué le están pidiendo esto a tal paciente? ¿Qué enfermedades son las que más vienen? En medicina interna sí lo que van a ver más es adultos mayores, por el deterioro en el que están, porque muchos ya tienen patologías o antecedentes, ¿no? Diabetes, hipertensión, las cuales se pueden complicar. Entonces, en medicina interna, métanse en la cabeza que yo tengo que saber interpretar un AGA, gases arteriales. Eso es muy importante. Las primeras veces se les va a complicar, pero traten de practicar. Practiquen lo más que puedan y el pase de visita, lo mismo, porque el paciente está ahí. No, primero los datos del paciente. Nosotros no vemos enfermedades, vemos pacientes. Entonces, los datos del paciente, posterior a ello, por qué no está nuestro paciente hospitalizado, cuál es el tratamiento, cuál es el paso a seguir, porque en medicina interna nosotros sabemos que no intervenimos, entonces, más que con tratamientos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paso que sigue con este paciente? Y por último, en cirugía. Cirugía, ustedes saben que sí, lo principal, examen físico como tal, ver los puntos de dolor, ver cuál, o sea, cómo ha sido la evolución de la enfermedad de mi paciente. Ha comenzado con náuseas, ha comenzado con dolor en epigastrio, luego se ha irradiado a fosa ilíaca, entonces ya estoy pensando en apendicitis. Igual en traumatología, en la de traumatología, pues mi escala de Gustilo y Anderson, ¿no? Para fracturas. Entonces, todas esas cositas, todo, si se dan cuenta, en que se resumen que yo tengo que dominar muy bien lo que es mi semiología, mi examen clínico, conocer y en el pase de visita lo mismo, los datos de mi paciente, por qué este paciente ha ingresado a sala, cuál es su diagnóstico, qué hallazgos, eso sí es importante en cirugía, qué hallazgos operatorios ha habido, porque es diferente tener una apendicitis aguda normal o una apendicitis aguda con peritonitis, ¿no? Ahí ese paciente ya se ha complicado. Una fractura expuesta infectada, una fractura expuesta que ha llegado temprano. Ya, entonces, eso más que nada, principalmente dominen bien lo que es su semiología, escalas, sí, por favor, y todo lo que pase en su pase de visita, porque somos internos, entonces siempre como que hay algo que no vamos a saber o no nos vamos a acordar o porque dudamos, no lo decimos. Entonces, no se queden con que, ah, ya no sabía esta escala, me la enseñaron en el pase de visita o no me la enseñaron, bueno, ya, pues ya, no lo volveré a ver, no. Si hay algo que en el pase de visita no lo sabía o he dudado o no sé, estudienlo después. Eso sí, es una gran ayuda que después del pase de visita ustedes estudien lo que tenían dudas o lo que no sabían, porque se les va a quedar más. Lo van a aprender y luego les puede servir porque si rotas por pediatría adulto o traumatología adultos, ¿no? Yo sé mi escala de Gustilo, entonces después cuando voy a traumatología pediátrica lo puedo aplicar.
Entonces, estudien esas cositas que no sabían. Parece algo obvio, pero muchas veces no se hace, se omite, o porque estoy muy ocupada, tengo muchos pendientes. Uy, me olvidé de repasarlo, pero es algo muy importante y es algo que les va a ayudar bastante a afianzar esos conocimientos, que algo que no lo sepan, luego lo puedan ir estudiando. Como generalidad, les podría dar eso en los hospitales en los que yo estoy. Y aprovechen de los pases de visita en escuchar todo. Si bien es cierto, la experiencia de una persona no es un nivel confiable de medicina basada en evidencia, pero les ayuda para después ustedes tomar decisiones. Porque la experiencia también ayuda a que nosotros tengamos cierta orientación para nuestro manejo. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Antes de pasar a la doctora Francesca, justo cuando nos enseñó el Peñita y el otro libro, me pidió que repita como tal el nombre de los libros que nos mostró mediante su cámara. No sé si nos podría enseñar de nuevo para que los chicos tomen nota. Han preguntado eso por el chat. ¿Está su micro apagado? ¿Está su micro apagado? Perdón, este es el Peñita, el físico. También hay en versión virtual para los que son más de virtual. Y este es el manual. Se llama Manual de Urgencias y Emergencias en Pediatría. Y los autores tienen que ver, perdón, tienen que ver esto, que los autores sean los de Perú, porque es del instituto, lo han hecho residentes del Instituto Nacional del Niño. Ese es. Ok. Muchas gracias, doctora, por los Ok. consejos que nos viene brindando. Vamos a darle pase a la doctora Francesca. Hola, sí me escucho. Sí, Fran. Ah, ya. Ya, ahí acá una pregunta. La respondemos al final, ¿no, Vi? Sí, al final. Ah, ya. Ya. Ya, entonces, a ver, bueno, concuerdo bastante con la colega. Hay varios de los temas que ya mencionado que son bastante importantes que manejen tanto saber como que el concepto hasta cómo es el examen físico, ¿no? Cómo hacer la semiología propiamente. Entonces, eso sí es algo que les resalto bastante a que lo puedan practicar, aprovechar ahorita que son externos, que están yendo, ¿no? Algunos, porque me parece que no en todos hacen externado, no en todas las universidades, pero si están haciendo externado, aprovechen bastante para que puedan preguntar, para que puedan hacer el examen físico en caso se les permita, ¿no? Porque de alguna u otra forma, cuando ya están en el internado, lo van a hacer solos, muchas veces. Como anécdota les cuento que en cirugía, por ejemplo, a veces nos tocaba quedarnos solos porque los cirujanos tenían que ir a operar por alguien que vino de emergencia. Entonces te quedabas en tópico y tenías que atender a todos los pacientes que estaban afuera esperando a que los revalúen, ¿no? Entonces, dentro de cirugía, por ejemplo, sí o sí debes tener bastante claro cómo examinar a una paciente si está sospechando de apendicitis, de una colecistitis, ¿no? O quizás solo es un cólico biliar, ¿no? Incluso pancreatitis también. Entonces, los factores de riesgo, todo ello hay que tenerlo bastante presente cuando nos enfrentamos a estos pacientes. Sobre todo porque luego se va a decidir, ¿no? Si entran en el turno quirúrgico de esa noche, en esa guardia, o si se les deja en observación. Por lo que también es importante estar bastante consciente de qué pruebas o qué exámenes de laboratorio tú podrías solicitar en caso tengas alguna duda. Porque, ojo, no se les pide a todos laboratorio solo por pedir. Hay que, digamos, tener cierto criterio para poder solicitarlos. Basándonos en ello, por ejemplo, algunas otras cosas que y que justo mencionó la doctora, es en el AGA, ¿no? Cómo interpretar los AGAs es bastante útil y de alguna u otra forma tú los tienes que sacar como interno
pero también tienes que interpretarlos, ¿no? Si es que no está por ahí el doctor, tienes que ya ir viendo eso, incluso hasta en los pases de visita durante la hospitalización te piden sacar agas, porque es necesario revalorar a los pacientes con esos parámetros para ver pues cómo han ido durante su posoperatorio, su preoperatorio, em, y ello pues es importante que ya lo tengan bastante claro, afianzado, o que lo puedan ya ir revisando, ¿no? Eh, por otro lado, por ejemplo, también tenemos lo que es en pediatría, ¿no? Aparte de los scores, también es importante tener en cuenta el examen físico. Tanto en neonatología como en pediatría, no es lo mismo. O sea, si bien es cierto, estamos hablando de pues niños, muchas veces, por ejemplo, hay diferentes scores para cada área, ¿no? Neonatología, si necesitas pasar, hacer el pase de visita, vas a tener que evaluar a tu neonato y ver que esté respirando bien, que esté también, pues en este caso con la lactancia materna, si la está tolerando o no la está tolerando. Tienes que al momento de reportar a tu pacientito ser bastante minucioso, ver el tema de la frecuencia cardíaca, nunca está de más, que signos tan, como se podría decir, generales como vendría a ser una frecuencia cardíaca pueden impactar bastante en cómo está evolucionando ese pequeñito. Entonces, esos pequeños detalles, no dejarlos pasar por alto, porque pueden hacer la diferencia en el manejo de un neonato, por ejemplo. Igual tenemos en pediatría, ¿no? A veces hay niños que vienen con, supuestamente, algunos los evalúan y pues te van a decir, no, es simplemente un resfrío y ya. Y no se toman digamos, la molestia, porque algunos, por el afán de avanzar rápido con los pacientes, dicen, no, no vamos a examinar o simplemente revisan lo que es la boquita y ya, y ven pues garganta y ya. Pero realmente es importante tomar el tiempo, de forma rápida, pero el tiempo de poder examinar a los pacientes, ¿no? Desde identificar adenopatías, que en niños puede ser bastante peligroso, hasta como también auscultarles, ¿no? Auscultarles los pulmones, ver que todo esté bien, que solo se trate de de un síndrome catarral, ¿no? O de un cuadro respiratorio alto. Asegurarnos de que eso pase, porque como otra anécdota que les comento, había un paciente, ¿no? De unos 9 años. Lo veíamos tranquilo inicialmente y solo se trató como un paciente en ese entonces, un interno, digamos, estábamos ahí atendiendo y no se le hizo un examen, creo que me parece tan como minucioso como se quisiera. Y al día, a la noche, regresó, pero ya con un cuadro de asma severa. Entonces, y no se le había dejado un tratamiento para asma, sino para una rinofaringitis, netamente. Entonces, esa gran diferencia entre cómo definitivamente diferir entre lo que es una asma, un cuadro de asma que es leve, a confundirlo con una rinofaringitis, o puedo que puedan coexistir ambos, pero obviamente también indagando en sus antecedentes es importante, ¿no? Eso obviamente lo van a ver bien al momento de que hagan la historia clínica de los pacientes, tanto en la emergencia como en la hospitalización. Siempre, siempre investiguen sus factores de bueno, sus antecedentes y también si es que tienen algunos factores de riesgo para desarrollar algún tipo de patología. Y finalmente, en lo que es medicina interna, sí, va a variar un poco, al menos en el hospital donde yo hice el internado nos hacían rotar 3 meses en un área. Entonces teníamos 4 áreas. Tenemos medicina uno que es infectología, medicina 2 que es inmunología, medicina 3 que era más a la parte de enfermedades endocrinas, y medicina 5 que era como que un mix, una miscelánea de todas las áreas de medicina interna. Entonces, nosotros nos enfocábamos a ver pacientes, por ejemplo, en mi caso estuve en medicina interna uno que era el área de infecto. Y la mayoría de los casos que tuve que ver fueron, por ejemplo, tuberculosis, también pacientes con VIH, también neumonías, algunos pacientes, por ejemplo, que tenían ya una enfermedad crónica, por ejemplo, un cáncer de mama, y que de pronto estaban haciendo una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Entonces, casos así relacionados a infectología, muchas veces habría que ver cómo es el manejo, muchas veces nos actualizaban también los doctores, los residentes al respecto.
era bastante académico, al menos en la medicina en donde me encontré en ese momento. Y igual en el resto de servicios también hacen, ¿no? Estas actualizaciones dependiendo del área en donde se encuentren, ¿no? Obviamente también en emergencia, importante en medicina interna y en todas las áreas donde vayan a rotar el examen físico. Em, Siempre tratar de tener como que una idea de qué puede estar aquejando a ese paciente y debido a que es emergencia, muchas veces hay que hacer un examen dirigido. Entonces, si es dirigido, trata de enfocarte a qué puedes examinar y obviamente con la anamnesis vas complementando eso para quizás poder dirigir ese examen hacia otra área, hacia otro órgano, ¿no? Que también es importante. Y finalmente en lo que es ginecología. Por ejemplo, en lo que es el área de gineco propiamente, porque también en el hospital donde estuve lo dividían en ginecología y en obstetricia. Entonces, en obstetricia estábamos con pacientes y manejábamos sí o sí lo que es clave roja, clave azul y clave amarilla. O sea, esos tres conceptos sí o sí tienen que tenerlos bastante claros, sobre todo cómo actuar, cómo identificar, cómo abordar a la paciente inicialmente y a dónde derivar, por ejemplo, porque algunas veces ya es una paciente que ya tiene 39 semanas, que quizás tiene antecedentes de lo que es un trastorno hipertensivo del embarazo previo, que tiene también dos cesáreas previas, tres cesáreas previas, que son los casos que generalmente se ven en este hospital, que es de tercer nivel, entonces es un centro de referencia sobre todo para casos complejos. Entonces, saber que esa paciente muy probablemente vaya a una cesárea, ¿no? Por el hecho de que pues ya tiene más de dos cesáreas, ¿no? Entonces, sabemos que es un criterio para otra cesárea. Entonces, todos esos detalles, esas cosas, son importantes y se van a ver muchas veces en las pacientes que llegan a obstetricia, ¿no? Y por otro lado, tenemos ginecología, que ya es como que un poco más, yo lo diría, no es tanto manejo porque es quirúrgico, o sea, son pacientes que llegan, por ejemplo, con endometriosis profunda, que llegan con un cáncer de ovario, con metástasis y hay que ir a hacer una disección de ganglios. Entonces, muchas veces no vas a, no, como interno no vas a hacer la operación, o sea, no vas a hacer el manejo que es propiamente de la enfermedad, pero sí es bueno conocer cómo es el diagnóstico y cómo es el NM, por ejemplo, en el caso de cáncer, ¿no? Cáncer de ovario, cáncer de útero, sí, importante conocer eso. Y también el cómo identificarlo, cómo sospechar de ello, haciendo una buena historia clínica, que es la base de todo a lo largo de estas cuatro áreas en donde van a rotar como internos. Y bueno, eso es lo que les podría compartir al respecto. Muchísimas gracias, doctora Francesca. Le voy a dar el pase a la doctora Kiara. Muy bien, chicos, para poder entender esto tenemos que organizarnos otra vez. Vamos a seguir hablando de los cuatro segmentos, ¿no? De tanto gineco, obste, pediatría, cirugía y medicina interna. Desde la perspectiva del Hospital FAP, por ejemplo, en el área empezamos por el área más cargada, como les mencionaba, de pacientes, que es medicina interna. En este caso, por ejemplo, en el Hospital FAP no se las divide por patologías en relación a los órganos, es todos los pacientes. Entonces, tienes pisos con mayor afluencia de pacientes como pisos con menor afluencia de pacientes, pero siempre el estándar es alto, ¿no? Entonces, en ellos, ¿qué es lo que principalmente te preguntan los doctores? Es que conozcas al paciente. Eso, en toda área, tú tienes que ir dispuesto a llegar temprano y conocer a tu paciente, sean los pacientes que sea conocerlos. Entonces, ya va a depender de ti a qué hora llegas o no, porque eso es lo que te van a preguntar. Incluso te van a decir, ahí está escrito, ahí está dicho, ¿por qué no lo sabes? Entonces, eso es lo primordial, que debes conocer a tu paciente y siempre preguntarte por qué. Por ejemplo, en medicina interna, ¿por qué tal antibiótico? ¿Por qué no otro antibiótico? ¿Por qué se está dando este analgésico? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué en este horario? Eh, ¿Y por qué le estás pidiendo este laboratorio a este día?
y así, ¿no? Entonces son las principales preguntas de lo que normalmente se hace, pero muchas veces no nos preguntamos por qué si no hacemos la rutina, pero el médico te va a preguntar por qué. Entonces, ¿por qué le estoy dando ceftriaxona en este paciente? Y tú deberías saber por qué, porque este actúa en tal cosa, y nuestro cultivo ha salido tal. O este, ya vamos 3 días de antibióticos, entonces vamos a ver si ha habido disminución en algo o así, valores, ¿ok? Entonces, en medicina interna lo principalmente que vas a ver es antibióticos, algo que debes tomar en cuenta, su mecanismo de acción, porque das en resistencia, por ejemplo, en la población FAP encontrábamos bastante resistencia a ceftriaxona, entonces ceftriaxona casi no se usaba, usábamos más meropenem, a pesar de que muchas veces vemos que esta acción va mucho después en otros tipos, en patologías mucho más resistentes, ¿no? Pero en este caso encontramos que la población era muy resistente a estos. Entonces tú ya debías saber por qué. Él te va a preguntar por qué usas meropenem, si puedes iniciar con Ceftria u otro antibiótico en primera instancia, ¿no? Entonces es eso, el preguntarte por qué se está haciendo las cosas siempre. En este caso, el de medicina interna, eh, temas en específico mencionarles, ¿no? Las iras, principalmente neumonías, que es lo que más se ve. Eh, por otro lado, como son bastante población adulta, hay bastante cáncer también en esta población. ¿Ok? Ver si hay manejo médico o manejo quirúrgico para poder tú derivar al otro servicio, ¿no? Ahora, algo muy lindo que también tiene la FAP es su área de paliativos, que es bastante organizado y es como que si tú tienes un paciente que ya tiene un diagnóstico para hacer manejo por área de paliativos, este se envía pues al área que tiene su propio piso, su propio manejo, e incluso hacen visitas, los doctores hacen visitas domiciliarias a los pacientes. Entonces, eso también muy importante porque también vas a rotar por el área de paliativos. El área de paliativos se divide en dos también, de agudos y crónicos, y de igual forma ves los dos manejos. Entonces, es algo que también que debes conocer, ¿no? El manejo en paliativos principalmente es manejo del dolor. Entonces, tú saber los otros efectos de los analgésicos más que para el dolor, ¿no? Por ejemplo, la morfina en relación a la frecuencia respiratoria y demás. Entonces, son pequeños datitos tal vez que podrías saber en el área de medicina interna y como te digo, siempre conocer a tu paciente. Patología que tú llegas a ver en la mañana, patología que ahí mismo estás repasando porque es algo que te van a preguntar. Y como saben, medicina interna te puede llegar cualquier enfermedad. Entonces ya vas revisando todo ello. Asimismo, los laboratorios. Es por eso que como en medicina interna se pide bastante laboratorios, los organizas por fechas y más porque son muy importantes, ¿no? Ves cultivos, que salen bastante rápido en la FAB los cultivos, entonces incluso al tercer día nada más vas yendo a preguntar si hay crecimiento, ¿no? Y de qué vas viendo, ¿no? Para ver si rotas antibiótico por el tema de la resistencia que les menciono en esta población. Entonces, ello, con respecto a medicina interna, con respecto a pediatría y neonatología, como les mencionaba en pediatría, en la FAB es poca la población pediátrica. Entonces, pacientes que llegan, paciente que te preguntan todo de la patología, desde causas, factores de riesgo, eh, mm, toda la historia de la enfermedad. No te van a preguntar algo que no esté ahí, una enfermedad que no estén teniendo ahí, principalmente en piso, ¿no? Si hablamos de piso, del área de hospitalización. Entonces, si te llega un paciente con una crisis asmática, tú debes saber todo sobre el asma. Entonces, por eso la importancia de llegar temprano a conocer a tus pacientes, porque muchas veces hay ingresos durante la noche. Y ya, a menos que ya sea un ingreso de días antes y tal, tú ya debes conocer esas patologías. Me imagino que, por ejemplo, cuando van a iniciar el internado, a veces se va unas semanas antes para que aprendas el tema de la documentación y todo ahí. Entonces, ahí ver qué pacientes tal vez se van a quedar cuando ustedes van a ingresar para que ustedes vean qué patologías son las que tienen, ¿no? Como les menciono, en pacientes pediátricos, principalmente patologías respiratorias es lo que más se presenta.
Ahora algo muy importante también que he visto dentro del Hospital Central FAP, que se encuentra bastantes pacientes con síndrome del espectro autista. Entonces, aprender el manejo en este tipo de pacientes también, como sabemos, ellos no nos van a comunicar de la misma forma que o otros pacientes. Entonces, aprender a cómo abordar con ellos y tanto como con los familiares, ¿no? Entonces, ello. Eh, con respecto a pediatría, en neonatología algo muy importante es que es como una iniciación allá, la verdad creo, porque todos los que rotábamos por neonatología mm, hacíamos atención de recién nacido, atención inmediata de recién nacido, pero antes de que tú puedas hacerlo, si la doctora te permitía o no hacer eso, es que tú le cuentes toda la atención inmediata del recién nacido, le mencionas ahí, cordón, cuando cortas cordón, si secas, no secas, si aspiras, no aspiras o tal, en cada momento. Entonces lo fijo en neonatología es atención de recién nacido, porque incluso eh, como les menciono, si ya hay una cesárea o un parto vaginal, es a ti a quien si es que tú respondes, es a ti a quien tú quien lo vas a hacer, ¿no? Igual forma, recitando el procedimiento, que es lo que sigue detrás de cada uno del otro. Y es, creo que algo que te va a servir bastante, porque en tu serum tú vas a hacer eso, ¿no? Tu atención, entonces debes saber ya el proceso en orden, el cual debes seguir eh, para evitar errores principalmente, ¿no? Con respecto a neonatología. Ahora, con el tema de ginecobste, por ejemplo, en obstetricia se tienen, en el caso de la FAP, tenemos las guardias nocturnas en las que eran muy importantes para nosotros las guardias nocturnas porque en la población FAP hay poca población que tenía parto vaginal, la mayoría eran partos por cesárea, principalmente porque el tema de cesáreas anteriores y con el periodo intergénesis corto y todo ello. Entonces eran más que nada por cesáreas, principales las intervenciones en las gestantes. Entonces cuando te quedabas de guardia era donde más habían partos vaginales. Y una de las ventajas también es que en la FAP no hay internos de obstetricia. Entonces eres tú quien atiende el parto vaginal, ¿no? Entonces es donde aprendes ello. Entonces si tú vas a atender algo, tú debes saber el procedimiento, ¿no? Entonces eso, saber cómo atender un parto vaginal. Con respecto a la cesárea también tienes bastante, como hay poco residente, solamente hay una residente actualmente en obstetricia, eh, tú tienes bastante chance de participar en las cirugías, ¿no? Entonces, cirugías que son bastante frecuentes, entre ellas la cesárea es algo que debes conocer. Ello, por otro lado, en el área de ginecología tenemos especialistas en el área principalmente de cáncer de mama y hay bastante trabajos en intervención en cáncer de mama con diferentes tipos. Entonces es algo que también debes tomar en cuenta porque hay bastante población que va por ello, por esa patología. Eso, y por último, en cirugía. En cirugía, algo muy importante es tener tu orden con tus pacientes porque van a ver que entran un día y se van al siguiente día, como siempre en cirugía, van y entran y salen, entran y salen. Entonces, con respecto a ellos, debes conocer el cuadro clínico de inicio. Eh, como ustedes saben, hay triadas y todo con respecto a cada una de las patologías. Entonces, tratar de memorizarte, yo no, tu, tu paciente con que vino, tal, tal, tal. Entonces, vas a ver cuál es el manejo quirúrgico y qué esperas post cirugía, ¿no? ¿Qué resultados esperas? Por otro lado, también probablemente muchos no lo han hecho, pero son temas, como mencionaban, tanto el AGA, que son procedimientos pequeños que tal vez no lo he realizado, colocar bolsas de colostomía, por ejemplo, eh, que se hace bastante en la FA porque se hacen bastantes cirugías con respecto a colon. Eh, otras cosas prácticas es con respecto al manejo de drenes, y ya, eso principalmente con respecto a las cuatro áreas grandes en el hospital. Muchas gracias, doctora Kiara, y a la doctora Francesca y Marjorie por la respuesta de la pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.
Y la siguiente pregunta es la siguiente. Dentro dentro de las respuestas que nos vienen brindando, se nos habla bastante de los servicios, ¿no? Perdón, ahí está. Ahí está. Se nos habla bastante de lo que son los servicios, entonces, de los servicios de rotación. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué consejos prácticos darían para integrarse al equipo de salud y adaptarse al ritmo de las rotaciones? En esta oportunidad va a iniciar la doctora Francesca, luego luego la doctora Kiara y luego la doctora María. Así que, Francesca, te doy pase. Ok, bueno, para esta pregunta tengo cuatro consejos. Eh, Uno de ellos es organización. Cuando van a ir a cada una de las áreas, al menos en el hospital donde yo estuve de salud, cada área va a tener un equipo definido. Van a haber técnicos, van a haber em, enfermeras, ¿no? También, obviamente, los residentes y propiamente los médicos asistentes. Pues ustedes son como que el nexo entre estos cuatro, entre estos cuatro tipos de, digamos, eh, miembros de todo el equipo de trabajo, ¿ok? Entonces, tanto en gineco, tanto en medicina interna, tanto en cirugía, tanto en pediatría, van a trabajar con ellos de cerca. Van a darse cuenta que es bastante importante comunicarse de forma asertiva y comunicar de forma clara las cosas, sobre todo cuando estamos, pues, cuando básicamente son pacientes, son seres humanos los que están a nuestro cargo, ¿no? Entonces, organización es uno de los consejos que les podría dar. Por ejemplo, saber cuántas guardias tienes, organizarlo en un calendario y ver si tienes tal vez tal guardia, tienes que quedarte tal día, tantas horas, entonces tienes que salir a tal hora para llegar a tiempo y poder evolucionar y poder pues estar en el pase de visita a la hora, ¿no? Generalmente en mi salud empiezan el pase de visita a las 8 de la mañana, entonces tú idealmente tienes que llegar 6 de la mañana, 6:30 ya lo mucho, para poder hacer como que tu pase rápido de visita a los pacientes, preguntar cómo están, cómo han pasado la noche, si ha habido alguna intercurrencia, todo eso tú lo anotas y con eso poder pues trabajar sobre la marcha. Y además de correr algunos pendientes que quizás dejaste la noche anterior. Entonces, una vez que tú ya te has organizado, sabes en qué servicio, en qué área tienes tantas guardias, tantas cosas que hacer. Y aquí va mi otro consejo, es que tengan también una libreta. O incluso puede ser física, puede ser virtual, pero donde tengan todos los pendientes que han quedado con sus pacientes. Desde, por ejemplo, ir a revisar qué cultivos se le tomó de muestra hace una semana y hay que ir a revisarlo porque pues el paciente ya empezó terapia antibiótica y queremos ver qué germen se ha identificado. Hasta, por ejemplo, ir a si hay algún paciente que tenemos que sacarle laboratorios porque quizás pues no se le sacó a tiempo antes de la operación o después de la cirugía. Entonces hay que hacerlo, entonces hay que ver a quién, a qué paciente también, cuidado que se vayan a equivocar de algún paciente que le vayan a sacar laboratorios a quien no deberían sacarle, entonces eso también es importante que lo tengan ya mapeado, ya apuntado en su libreta, ¿no? Tanto ya sea virtual o física, la que ustedes tengan. Entonces ese es otro de los consejos que les daría. Y los últimos dos, que son relacionados más que todo al trabajo en equipo, porque como les dije, las indicaciones que se les va a dar y que ustedes van a correr como parte del plan de cada paciente van a pasar por las manos de las licenciadas, de los técnicos, entonces, y de los residentes. Entonces hay que trabajar con ellos, uno, siempre con respeto. Siempre si hay algún problema, alguna cosa que esté pasando y que quizás ustedes no lo pueden resolver por su propia, digamos, a su manera o no lo pueden resolver porque pues, es algo que conlleva comunicar tanto al técnico como a la licenciada, pues háganlo, traten de comunicarlo, pero con respeto siempre. Y si es que es algo que no lo pueden resolver con ellos, pues hablarlo con el residente, porque es una pieza importante en todo el equipo porque él ha estado incluso antes que ustedes, si es que es un R2 o un R1 o un R3.
es alguien que ya ha estado en ese servicio bastante tiempo, entonces sabe cómo manejar o sabe cómo resolver ciertas cosas o problemas o situaciones que pasan, ¿no? Y finalmente, lo que vendría a ser proactivo, ¿ok? Los técnicos, los licenciados siempre van a estar agradecidos de que un interno esté pilas, ¿no? Esté siempre pendiente, sepa que tiene que hacer esto, lo otro, sepa que tiene que pedirles a ellos alguna ayuda, por ejemplo, que lleven lo que es una muestra, si tal vez ya sacaron muestra de una paracentesis, por ejemplo, o de una punción lumbar, que saben que el técnico lo tiene que llevar o en caso no puede el técnico porque quizás es el único que está en piso y tiene como 50 pacientes que atender y em, que tiene a su cargo, entonces tú hacerlo, ¿no? No esperar a que el técnico lo haga, porque luego incluso las muestras se pueden perder. Entonces, ¿qué puedes hacer? Hacerlo tú. Ir, te va a tomar que unos 5 minutos ir a dejar la muestra o ir a hacer esto para que puedas, porque el beneficio va a ser para el paciente, principalmente. Entonces, eso, obviamente que en algunos servicios van a haber más técnicos que en otros, más licenciadas que en otros, pero siempre estar prestos a apoyar en lo que podamos, obviamente dentro de lo que nos corresponde. Y obviamente que si es que hay alguien que está pues bastante cargado de trabajo, tratar de ayudarle si es que se nos es posible, ¿no? Como internos. Y eso va a asegurar, al menos personalmente, es algo que yo también me lo recomendaron, me lo aconsejaron antes de y lo apliqué y pues no, no me fue mal en el internado y espero que pues también les pueda ayudar y lo puedan poner en práctica. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctora Francesca. Le voy a dar pase a la doctora Kiara. Bien, chicos, bueno, como ya lo mencionaron, siempre van a estar en constante trabajo con tanto técnicas, enfermeras como obstetras principalmente, ¿no? Con respecto a las otras áreas y dentro de su área van a encontrar residentes tanto como mencioné R1, R2, R3. En caso de la FAP hay pocos residentes, habrá 1 a 2 residentes por cada área. Entonces, eh, prácticamente muchas veces tú vas a ser el residente en algunas rotaciones, ¿no? Entonces, si tienes la ventaja de tener un residente, pues apoyarlo porque las, la carga de pacientes es bastante alta. Entonces, si incluso, porque van a haber actividades que incluso le van a hacer quedar hasta tarde o más, si ustedes dan el apoyo a cada uno de sus residentes, ellos van a ser de igual forma contributorios con ustedes, tal vez con actividades que ustedes tengan, principalmente porque cuando ustedes están en el internado muchas veces van a requerir horarios libres porque su universidad va a ser bien simulacros o más para el tema del ENAM. Entonces, ellos también van a ver que eso se respete por ustedes, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces el trabajo va a ser para ellos. Entonces, si ustedes son contributorios de igual forma, el trabajo se va a dar así. Y como todos saben, a nadie le gusta como de trabajar mucho y estar súper cansado mientras otra persona no lo está, ¿no? No lo está haciendo. Entonces, eso, pensar, ser bastante empáticos tanto con sus cointernos como con sus superiores, ¿no? Eso es lo que más los va a hacer sentir mejor tanto ustedes como a sus compañeros y van a ver que todo se va a ir integrando. De igual forma con los otros servicios, si es que ustedes pueden y tienen la capacidad de, por ejemplo, como mencionaban, llevar este, las órdenes de laboratorio o las mismas muestras, háganlo. Si bien hay personas que en las cuales esas son parte de sus funciones, si ustedes pueden hacerlo, pues como cualquiera, es un apoyo para ellos, ¿no? Y de igual forma lo van a hacer con tal vez algunas otras cosas que ustedes sí están encargados, pero tal vez no lo puedan hacer por la alta carga de pacientes. Como ya lo hemos visto, eh, esto va a depender de cada área en la cual participes. Por otro lado, por ejemplo, en el área de ginecología y obstetricia, como les mencionaba, no tenemos internos en obstetricia, entonces tú vas a estar de la mano con la obstetra y de igual forma, durante las guardias va a haber bastante apoyo y
Creo que eso incentiva también tanto a los superiores como a los de otras ramas a enseñarte el trato con el que tengas, como siempre, el respeto, el saludo, va a ser mucho en una institución. Créanme que si ustedes un día pasan y nos saludan, ellos lo van a recordar. Es bastante importante, yo no, el saludo, tal vez a veces en no nos damos cuenta por estar apurados con muchas cosas, pero el saludo tanto a todas las personas como a los pacientes, eso no hay que olvidarlo. Con respecto a adaptarse al ritmo de las rotaciones, esto solamente se basa en la organización. Esto depende de cada uno, eh, esto va a depender de cada uno con respecto a la rotación que se encuentren, ¿no? Como les menciono, hay unas rotaciones en las que tienes guardia, hay otras en las que estás en emergencia. Entonces, mientras tú conozcas en dónde estás y qué es lo que tienes que hacer, eh, probablemente los primeros días sí se te sea pesado, pero después vas a seguir, incluso lo vas a hacer de forma rutinaria. La cosa es no perder el miedo, ir con todas las ganas todas las mañanas, porque no a todos nos gusta despertar temprano, ¿no? Entonces, al motivarnos, al ir por ese paciente que nos necesita, eh, por esas cosas que tal vez vas a aprender, por esa cirugía a la cual vas a asistir, vas a participar, eh, creo que va a ser muy gratificante para cada uno de ustedes y con esa alegría con la que van a ver que va a ser bastante contagioso para su servicio como para sus compañeros. Muchas gracias, doctora Kiara. Voy a darle... Uy, perdón, se me movió la diapo. Una pregunta en el chat. Saluden haciéndole razón en el saludo. Bien, vamos a darle pase a la doctora Marger para que nos pueda responder esta pregunta. Ya. Bueno, tengo que coincidir con mis colegas. Primero que todo, creo que es la organización. Por favor, chicos, no es una excusa. Ay, no, yo ayer estaba en otro servicio, no me conozco al paciente. No, eso jamás. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando ya saben dónde van a rotar, digamos, ¿no? Yo voy a rotar, digamos, en cirugía primero, en el Hospital Carrera. Lo primero que tengo que hacer días antes de que comience el internado es ir a conocer el hospital. Porque, porque ustedes, así, solo como pacientes alguna vez han ingresado a consultorios externos, pero detrás de todo eso hay muchísimos servicios, muchísimos lugares y zonas, incluso atajos que ustedes pueden tomar para poder llegar a ciertos lugares. Entonces, conozcan su hospital primero, por favor. Especialmente el Hospital El Carmen, no sé si alguno lo conoce, en su externado ha ido, es como un laberinto, está UTE por aquí, ginecología por acá, pediatría por acá, emergencia está adelante, el laboratorio está en el segundo piso, entonces por favor primero conozcan su hospital. Yo voy a ir, voy a conocer dónde está emergencia, dónde está radiografía o el área de imágenes de emergencia, por dónde luego voy a subir a hospitalización o por dónde se sube a sala de operaciones, porque sí, por si mi paciente entra a cirugía de emergencia, dentro de hospitalización, las áreas. Y así como lo mencionó la doctora, se dividen alas en el igual, ¿no? Digamos, en el Hospital Carreo Medicina Interna se puede vivir en M1, M2, M3. Ya, entonces, ¿dónde están estos, los cuartos? ¿Qué significan? Porque a veces puede ser que digamos, es un pasadizo, ¿no? De cuartos. Este cuarto puede ser para neumo y y este al lado es para infecto. Entonces, esas cosas ustedes deben conocer dónde está el laboratorio, por dónde se ingresa, dónde está anatomopatología. Si un día tengo que ir corriendo por un resultado o con una muestra, no me voy a estar pues dando vueltas en el hospital hasta encontrarlo, ¿no? Hasta eso ya mi muestra se coaguló, ya perdí. No, entonces tengo que conocer muy bien mi hospital. Eso primero. Luego, tengo que conocer a los pacientes a los que voy a ver. Como ya les mencioné, no es una excusa, no, yo ayer estaba en otra área, en otro servicio, y yo hoy día paso visita y no me conozco a nadie, no. Tienen que ir siquiera mínimo un día antes a conocer, ¿no? ¿Qué pacientes están? ¿Cuántos hay? ¿Cuáles son sus diagnósticos? Ya. Cosa que voy haciendo mis resúmenes, como ya lo dijo, en una libretita, en tu tablet, donde ustedes saben.
hago mi resumen de mis pacientes, sus diagnósticos y para el día siguiente yo ya estoy más preparado y veo otras cosas, los laboratorios actuales, cuál es el plan de trabajo, los antibióticos. No es una excusa, por favor, porque esto pasa. Y también porque es importante ir a conocer, porque justo en ese cambio puede ser que el interno anterior que se fue tuvo guardia y te dejó un montón de pendientes y tú no sabes. Entonces, para el día siguiente, el mismo residente y el mismo médico van a estar. Ha cambiado solo el interno, pero va a decir, oye, ¿por qué no se ha hecho esta prueba? ¿Por qué no se ha hecho este laboratorio, este paciente? ¿Por qué no se ha hecho lo que se ha dejado de encargar el día de ayer? Y tú no vas a decir, yo no sé, yo no estaba ayer. No, eso también es función de nosotros, es prácticamente obligatorio que ustedes estén pendientes, al tanto. Igual, si van a tener guardias noche, porque si van a tener guardias noche, y va a ser seguido, o sea, ustedes van a tener su turno normal, entran a su guardia, al día siguiente otra vez están en su turno y recién se van a poder ir. Entonces, en su guardia también tratar de ustedes organizarse, saber, oye, yo entro a mi guardia a las 6, digamos, de la tarde, entonces hasta las 5 más o menos, 4:30, ya tengo que haber terminado todos mis pendientes para que al día siguiente en la noche yo venga, mejor dicho, en la mañana venga a presentar a mis pacientes y no tenga inconveniente. Ahora, el trabajo en equipo, como ya lo mencionaron, es básico, es esencial en todo establecimiento de salud, no solo en hospitales. Claro que hay principalmente sí por la cantidad de pacientes, pero en todos lados. Entonces, ustedes tienen que ser siempre muy respetuosos, muy cordiales, muy amables. No les digo, pues, ay, que le estén dando comida a todo el personal, no, pero siempre sean cordiales, pedir por favor, decir muchas gracias, tratar, si conocen los nombres de con quienes están trabajando, pues mejor, pero siempre con respeto, no obstetra, licenciada, técnica, eso por favor, no porque ustedes sean internos de medicina significa que ustedes son los médicos, no es así. Ustedes no están supeditados a los especialistas. ¿Por qué? Porque él viene, pasa, habilita y se va a ir. Ustedes no van a trabajar de la mano ustedes van a trabajar de la mano con sus residentes, especialmente sus R1, con las licenciadas, con las técnicas. Entonces, si ustedes se llevan bien, o sea, con respeto, hay un ambiente de cordialidad con la gente con la que están trabajando, los van a ayudar muchísimo, incluso les van a enseñar si yo necesito un equipo de cura o un equipo de sutura menor para curar a mis pacientes, les pueden facilitar, pero si, por ejemplo, ustedes no son respetuosos o no saludan o dejan, como sea, porque también hay técnicas que te dicen, por favor, doctorita, lo termina de usar y lo deja en tal lugar. Tú no hiciste caso, entonces, la próxima vez ya no te van a querer ayudar con eso. Le van a decir, no, no se ha esterilizado, no hay. Entonces, por favor, siempre con cordialidad. Ustedes no están por encima de nadie, pero tampoco pues son nada. Son internos de medicina, entonces ustedes cumplan sus funciones y por favor también traten de ayudar. Como dicen, los técnicos están ocupadísimos, ellos tienen que hacer, pues, limpiar a los pacientes, tienen que curar, tienen que dar, lo que hacen a las 6 de la mañana, creo que hacen bienestar, algo así, de los pacientes. Entonces, con eso ellos se van a ocupar. Y muchas veces se van a demorar en traer los laboratorios, se van a demorar en llevar las muestras. Entonces, por favor, háganlo. Si pueden ayudar, siempre sean proactivos, como mencionó mi colega, ¿no? Ya necesitas este laboratorio, ya yo lo hago. Ya los hagas, ya yo los llevo. Ya esto va a salir para tal hora. Igual con los de laboratorio, por favor, si se podría acelerar esta muestra, que lo necesitamos porque va a entrar a sala. Todo con respeto, todo con educación. Y siempre si alguien pues les habla feo, en un momento les respondió, ya, muchas gracias, está bien. Ya no sé, tampoco no se ponga a pelear porque también eso pues pueden ser sus amigos o sus enemigos, completamente. Si ustedes hacen, si les faltan el respeto a alguien, es como que a una técnica, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se llevan bien con alguien, son respetuosos, entonces les puedo ayudar, les puedo decir, doctorita, en la noche este paciente ha estado con vómitos biliosos. ¿Por qué no le dice al residente, al doctor? Pero si ustedes no llevan ese trato, ella no les va a avisar a ustedes, les va a avisar al médico especialista o al R mayor. Y si el especialista o el R mayor sabe algo que ustedes y el R menor no sabe, ahí van a haber también muchos problemas.
Porque va a decir, ¿y por qué ustedes no saben? ¿O por qué ustedes o sea, no han reportado esto? Y ustedes no van a decir, ah, no, no sé, a mí no me avisaron. No, se supone que ustedes están pendientes de los pacientes. Entonces, por favor, siempre con las obstetras, licenciadas, técnicos, sus residentes, que son los que van a estar de la mano muy con ustedes, especialmente los CRU. Van a trabajar en equipo, eso, conozcan a sus pacientes, llévense bien también en la medida de lo posible con sus cointernos, porque como les digo, a veces no se evalúa el interno uno, el interno 2, el interno 3. No, los internos no hicieron eso, o los internos hicieron esto. Los internos fallaron o dejaron esto así, o los internos están así. Entonces, también, por favor, entre ustedes, apóyense. No sean individualistas. Sé que a muchos tal vez les puede costar trabajo trabajar en equipo, pero ustedes cuando son internos a veces son evaluados en grupo. Entonces, eso siempre, por favor, ténganlo en cuenta. Adaptarse, como ya les digo, no es que, ay, no, yo me pego, yo me hago bien, amiguito, amiguita de la licenciada, no, porque siempre van a rotar. Entonces, trabajen con cordialidad, trabajen con respeto, si pueden, o sea, traten en la medida de lo posible de tener el mejor ánimo posible, porque ya pues los pacientes que están en el hospital no están felices, ¿no? De estar ahí, no les gusta. Entonces, si ustedes lo tratan bien, le dicen, ah, señorita Rosita, ¿cómo está? Buenas tardes. Y ahora acá quiero recalcar lo que le dije en un principio. Ustedes están viendo personas, no están viendo enfermedades. Oye, la colangitis dice que está vomitando. Oye, no, eso es feo. No es bueno denominar a una persona por su enfermedad. Ellos tienen sus nombres, porque no creo que ustedes, si fueran sus familiares, les gustaría que los traten de esa manera, ¿no? A tu mamá que le digan, oye, la diabética, oye, tal. No, así no. Tienen sus nombres, tratarlos igual con respeto, igual a los familiares. Ya afuera vamos a pasar visita. No. Buenos días, señora, buenos días, señora. Ha estado durante la noche con la señorita, ha presentado alguna molestia. Ellos también son de ayuda, ellos también te pueden reportar qué ha pasado en la noche, tal vez enfermería no te reportó algo, ¿no? Porque se le pasó, porque está ocupada, pero el familiar estuvo ahí. Entonces el familiar te puede decir, ah, no, se ha vomitado, ha presentado este dolor, o hay este tipo de secreción, tal vez en la herida. Entonces, siempre con respeto, siempre con cordialidad, por favor. Eso más que nada. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Un ratito. Muy bien. Voy a pasar a proyectar la siguiente pregunta. Ya se restableció. Un pequeño tema con conexión, pero ya está de nuevo. Perdonen la, la demora. Bien, en esta última pregunta, es la siguiente, ¿no? Digamos, para dar el cierre como tal de esta mesa redonda, se les va a pedir a cada una de las panelistas que nos brinden qué experiencia o situación vivida durante su internado les dejó la enseñanza más valiosa para su carrera médica. Sé que es una pregunta eh, tal vez bastante profunda, por así decirlo, pero esperamos nos puedan compartir algo acerca de ello, ¿no? Entonces, voy a darle pase para esta pregunta. A ver, un momentito, para continuar para continuar con el orden.
Ahí sí se ve, creo. Le daría pase a usted, doctora Marjorie, luego la doctora Francesca y luego la doctora Kiara. Ok, gracias. Uy, bueno, dentro de la experiencia, eh, creo que en general decirles que el internado, a pesar de que tal vez lo hayamos hecho sonar horrible, como un año de esclavitud, es un año muy bonito, un año en el que van a aprender muchísimo, van a afianzar mucho sus conocimientos, muchas de las cosas que han visto y tal vez que no han visto porque al menos en donde yo hice mi internado y yo me siento muy feliz de haberlo hecho en el MINSA, porque como les digo, se subestima muchas veces, ah, no, MINSA, pagan poco, vienen pacientes cis, no, el MINSA es un lugar para hacer un internado muy productivo, porque justamente por eso, porque te llegan muchísimos pacientes, te puede llegar todo, desde lo más común hasta el caso más raro. Yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de poder desarrollar y descubrir, por así decirlo, un síndrome de Roche-Potter. No sé si alguna vez alguien lo habrá escuchado en la carrera. Es un síndrome muy interesante, el cual lo vimos en neumología. Les cuento rapidito, era de un paciente que tenía un tumor en pulmón, en el hemisferio derecho. Era un tumor tremendo que pesaba más de 1,5 kilos. Tengo las fotos todavía, pero este tumor se asocia a un insulinoma. Este paciente hacía hipoglicemias de hasta 17 durante las mañanas hasta que se le pudo operar. Entonces, van a ver así cosas rarísimas en el MINSA, hasta las cosas más comunes, y hay una gran cantidad de pacientes. Por la gran cantidad de pacientes es que usted tiene la oportunidad de atender partos, de hacer paracentesis, de poder CBC, de suturar a todo lo que les llegue a la emergencia, porque prácticamente la emergencia es suya. Y es una realidad, como lo dijo mi colega, que pues el especialista no está porque él está operando en emergencia, porque, bueno, pues no está muy ocupado, ¿no? Entonces ustedes van a estar. Y ahí es donde van a tener la oportunidad de afianzar lo que saben, lo que han leído o lo nuevo que pueden aprender. Entonces, traten a sus pacientes, por favor, como les gustaría que traten a sus familiares, cúrenlos con cariño, no, ay, ya pues señora, ya no se queje, ya, y le curo así, no, ya están viendo personas, no están viendo enfermedades. Otra cosa más que quiero decirles es que sean muy fuertes, sean perseverantes. Va a ser un año en el que se van a sentir agotados tanto física como mentalmente. Van a tener episodios tal vez de frustración, creo que a todos nos ha pasado, es como que, ay, ¿por qué elegí la carrera? Y llorando en una esquina. O el doctor me gritó porque hice mal mi historia y, o sea, me gritó delante de todos, delante de los pacientes y me siento mal, pero prácticamente todo eso va a ayudar a construir su carácter porque posteriormente ustedes se van a enfrentar a pacientes. Y sean, por favor, también, no pierdan la sensibilidad. Muchos dicen, exacto, el burnout. Y muchos dicen, por favor, que los médicos ya hemos perdido la sensibilidad, que nada nos afecta, que somos súper fríos, pero ustedes van a ver que en el internado, ¿por qué se desarrolla un poco esa parte? Porque van a ver a pacientes fallecer, lastimosamente. Pueden ver a un paciente que en su turno un día estuvo hablando con ustedes y en la noche pues se descompensó y falleció. Bueno, a ver a neonatos fallecer, que es una de mis primeras guardias me pasó. Vi un neonato fallecer, bueno, ni neonato, era un bebito de 3 meses, pero, o sea, es realmente, van a vivir situaciones realmente fuertes. Van a ver realmente cómo llegan los pacientes de politraumatismo o amputaciones, que me ha tocado verlo, entrar a sala con esos pacientes y, o sea, de manera positiva ver su progreso, su evolución, ver cómo están mejorando, ver cómo pacientes se van de alta, felices, ¿no? Te dicen muchas gracias, doctora, muchas gracias, doctor, porque al menos como interno hiciste su historia, estuviste al menos pendiente de él, corriste con su laboratorio, ya, aunque te parezca mínimo, pero tú ayudaste para que ese paciente se vaya de alta. Entonces,
tómenlo con calma. Muchos nos burlamos de que el año internado es el año de esclavitud y todo, pero es un año muy bonito también. Van a convivir con sus cointernos pues un año 24/7 y más por las guardias, 36/7 más o menos. Pero sí, traten de mantener su sensibilidad, traten de repasar todo lo que puedan, aprender todo lo que puedan, preguntar todo lo que puedan. Y creo que esa sería mi enseñanza más valiosa, el poder ver cosas que yo nunca ni siquiera había escuchado, el síndrome de Dodge Potter en la carrera y yo lo pude ver. Enfrentarse a pacientes también, poder ayudar a esos pacientes y bueno, afianzar, ¿no?, su carácter como médicos para posteriormente ustedes mismos enfrentarse a los pacientes. Y teniendo en cuenta que lo que están haciendo está bien, porque pues, yo lo puse en práctica, yo lo practiqué en internado, entonces, como digamos, yo salí satisfactoriamente de mi internado, ¿no? Sabiendo que lo aproveché. Eso creo sería más que nada. Muchísimas gracias, doctora Marjorie. Le voy a dar pase a la doctora Kiara. Bien, chicos, dentro de las situaciones que más me marcaron y creo que más que como profesional, como persona, fue el hecho de tuve una pacientita con un glioblastoma. Creo que lo que más nos marca son nuestros pacientes más que las cosas que haces, ¿no? Entonces, ¿y por qué te marcan? Porque tú eres el interno, tú lo vas a ver diario, e incluso más de una vez al día vas a ir preguntándoles durante el día, ¿le duele? ¿Cómo está? ¿Le pasa? O incluso ellos mismos los van a llamar para preguntarles cositas porque ustedes saben que en el pase de visita o cuando los familiares llegan solo tienen una oportunidad para preguntar ciertas cosas, ¿no? Entonces ustedes van a ser su principal medio de comunicación y de conocimiento con respecto a su enfermedad. Tal vez nosotros sí lo sepamos, lo entendamos, pero ellos recién están en el proceso de entenderlo y por qué le dan tal tratamiento y más. Entonces, de esa forma nosotros generamos esa cercanía con el paciente y eso me pasó pues con una pacientita a la que la vi llegar, pero también la vi fallecer y con una familia muy linda, muy unida, que entendió la enfermedad de su mami, ¿no? En este caso de la pacientita. Como saben, el glioblastoma es uno de los tumores mm, que se podría decir que genera una clínica muy rápida y genera una muerte muy rápida. Y eso es lo que pasó con nuestra pacientita, que en menos de un mes este tumor pues abarcó muchos ámbitos y pues terminó en este caso con la vida de la pacientita, ¿no? Pero más que nada con respecto a qué nos llevamos de esto es que nosotros también somos humanos, chicos. Así como podemos ir trabajando y haciendo, dando de alta pacientes o más, también nos cansamos, también sentimos, también es como que, por ejemplo, yo en este caso estar en la FAP en Lima, pues prácticamente yo era foránea, entonces, porque yo estoy en Huancayo, pues, entonces es eso, estar lejos de tu familia y ver a gente sufriendo y diciendo, y tú mismo te agobias, ¿no? Y dices, ay, podría estar con mi familia ahora, me gusta. Incluso esos momentos son los que más, es donde más quisieras estar con tu familia. Entonces, eso, que recuerden que también son humanos, que está bien cansarse, está bien sentirse mal, y más aún recordando el mes de septiembre, ¿no? Como saben, estamos contra, saben lo que celebramos este mes, ¿verdad? No celebramos, pero estamos en la lucha, ¿verdad? Entonces, eso, recordarles que nosotros también nos cansamos, podemos sentirnos mal, podemos agobiarnos. Lo importante es comunicarlo, porque como ustedes saben, y como lo mencionaron las doctoras, la doctora Marjorie, vas a generar tú una familia en el internado, tanto tus cointernos como tus residentes, como los doctores. Entonces, apoyarte en ellos, recuerda que siempre vas a tener un apoyo, así no sea en ellos, en tu familia, más allá de todo. Entonces, que las cosas malas pasan y que lo bueno siempre
va a prevalecer, ¿no? Más allá de todo vas a encontrar, bien sea conocimiento, una sonrisa, un gracias, como se mencionaba de los pacientitos, y van a ver que eso es lo que más te llena y te motiva a seguir. Y espero que estén muy motivados con esta nueva etapa que muchos van a tener, que es el internado, que es una etapa muy linda donde vas a tener altibajos, pero vas a aprender un montón, eh, no solamente en el ámbito médico, sino como persona, les mencionaba, vas a madurar tanto tu carácter como el cómo enfrentar diferentes situaciones, ya sean situaciones bastante fuertes, como les mencionaba, la pérdida de un paciente, o incluso temas más dolorosos, ver pacientes paliativos, que es bastante triste, pero lo vas a hacer. Asimismo, vas a celebrar la recuperación de cada uno de tus pacientes. Eso sería mi principal experiencia. Muchas gracias, doctora Kiara. Voy a darle pase a la doctora Francesca. Sí, ok. Bueno, como una de las experiencias que pude tener fue en obstetricia. Era una paciente que le hicieron una cesárea de emergencia porque tenía un trastorno hipertensivo del embarazo y el bebé en este caso tenía una cardiopatía que al parecer no se había detectado a tiempo. Es decir, se detectó bastante tarde ya en el embarazo. El bebé estuvo un par de días en UCI y justo me tocaba pasar visita con ella. Y antes del pase, a las 7 y algo de la mañana, le comunican pues que su bebé había fallecido. Em, y personalmente fue una situación bastante triste porque tú como interno vas a poder presenciar cómo a tu paciente se le cae el mundo cuando le dicen que pues su bebé acaba de fallecer, ¿no? O cómo le dan un diagnóstico que quizás no era el que estaba esperando o que va a descomponer su vida, ¿no? O que se va a alterar por completo. Entonces, tu labor ahí como interno es también en parte y como futuro médico es acompañar al paciente y saber empatizar, ¿no? Y va a manejar las cosas, el cómo te diriges a él o a ella, con bastante tino, ¿no? Con bastante prudencia, porque es un momento bastante frágil, bastante triste para esa persona. Y personalmente, bueno, hubo momentos en el que sí me sentí un poco como que triste al respecto. Obviamente, luego conversé con la paciente, obviamente también le di mis condolencias al respecto y me enseñó a ver que también somos humanos y también podemos empatizar con ellos. Obviamente que siempre nos dicen lo de que hay una barrera, ¿no? Entre el médico y el paciente para no, y que hay que ser fuertes y que no hay que quebrarnos y todo ello, pero eso no nos da derecho a que no sintamos, a que no podamos empatizar, ¿no? Y obviamente en base a ello conducir nuestro manejo y nuestra forma de pues tratar al paciente o nuestra forma de comunicarnos con ellos, ¿no? Y otra experiencia ya pequeñita es que yo también fui foránea, o sea, yo soy de Piura, pero pues tuve que ir a Lima a hacer el internado. Y justo 3 días antes de dar mi examen, pues mi abuela fallece. Entonces, em, yo me creí como que súper, yo dije, yo no voy a pasar ese examen, no hay forma. Esto es demasiado para mí, estoy lejos, ni siquiera puedo despedirme de mi abuela, pero no sé de dónde saqué fuerzas, pero pude dar el examen, pude hacerlo y pues entendí de que una persona puede llegar a ser bastante fuerte de lo que cree y poder enfrentarse a estas situaciones, incluso pues durante la chamba, ¿no? Durante el trabajo diario, incluso te puede pasar a ti en tu internado, me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquiera, pero la cosa es siempre ser perseverantes y pues
saber que esas personas que quizás ya no nos acompañan, en algún momento estuvieron con nosotros a lo largo de todos estos 7 años que uno pues le toma para poder ser médico y estar pues siempre agradecidos con ellos, ¿no? Que nos apoyaron en su momento. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Bien, muchas gracias, Esca, Mayor y Kiara, por sus respuestas. Eh, eh, como palabras finales de esta mesa como palabras finales de esta mesa redonda, primero agradecerles a las tres doctoras por habernos compartido sus perspectivas, algo que nos parecía, digamos, bastante nutritivo de esta sesión, es de que tenemos la perspectiva desde tres sistemas como tal, ¿no? Entonces, primero agradecerles por su predisposición de tiempo y estamos bastante alegres como tal con el resultado porque hemos tenido acogida desde cuando mandamos el formulario para que nos manden digamos, sus primeras consultas a los chicos, hasta ahora que se ha realizado la mesa redonda, solo tengo palabras de agradecimiento con ustedes ya, doctoras. Entonces, eso sería como tal, el cierre como tal de esta mesa redonda. Vamos a proceder a tomar una foto final con todos los participantes. Muchísimas gracias. Y a los participantes después de la foto les voy a enviar el pase de lista final. La palabra clave, desde ya la anticipo, va a ser internado. Les voy a pasar a las doctoras en caso puedan también colocarse sus fonditos. Un momentito. Ahí está. Mientras van prendiendo la cámara, eh, al finalizar, si no me equivoco, una intervención de la doctora Kiara Marjorie, se realizó la pregunta sobre la historia clínica de hospitalización de medicina interna tiene similitud con la hospitalización de cirugía general. No sé si alguna de los ponentes tiene puede responderla. Bueno, para esa pregunta creo que, o bueno, personalmente desde lo que hacemos en MINSA, podría decirte que no es muy similar. En medicina interna lo que más se busca es que tenga prácticamente todo. Como es medicina interna, todos los aparatos que tú estás viendo son importantes, ya sea la patología que tenga el paciente. No es una historia clínica completa, con los laboratorios que se hayan actualizado del paciente, con todos los aparatos, como ya lo mencioné, cómo está evolucionando y todo ello. En cambio, más la cirugía, la historia de cirugía general, perdón, eso es en la evolución. En la historia, de todas maneras, sí tienes que poner de ambos aparatos. De medicina interna siempre es mucho más completo, más riguroso, con signos que hayas hecho, todo, no la evaluación. Y en cirugía general un poco más se evoca en lo que más te importa. Si es una apendicitis, pues abdomen, con los puntos de dolor, con cómo ha comenzado, cuál ha sido la evolución de la enfermedad, ¿no? Porque en medicina interna la diferencia es que pueden ser patologías crónicas ya de muchos años. Entonces ahí como que tendrías que tratar de resumir. Pero en cirugía general es más, como ya lo mencioné, lo más importante, qué es lo que más interesa, por qué viene y la evolución, porque generalmente en cirugía van a ser agudos. Entonces te van a, cómo ha evolucionado la enfermedad, si comenzó con náuseas, hace cuánto, si luego se fue epigastrio, si se asocia a otros síntomas, antecedentes quirúrgicos del paciente, todo ello, ¿no? Entonces, bueno, al menos por MINSA, por lo que es el hospital Carreón donde yo he hecho, sí, sí varía regularmente y en las evoluciones de igual manera.
medicina interna son devoluciones pues así tremendas que pueden ocupar más de una hoja por todos los aparatos que tú estás viendo, los signos, todo lo que tú le estás haciendo, los laboratorios. Pero en cirugía general sí es una evolución un poco más pequeña, enfocándote un poco más en lo que te interesa. Los drenes del paciente, eso sí, cuantificando cómo son las secreciones, qué características tiene, si huele, si no huele, cómo está la herida, todo ello, de manera general. Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí vamos a proceder con la foto y esto, no sé si alguien más va a encender tal vez su cámara. Son dos. Voy a ver si puedo ajustar la vista más pacientes. Como hemos estado participantes, como hemos estado hablando de hospital. A ver. mm, no, me parece que van a tener que hacer dos tomas. Entonces, por la cantidad de participantes. Entonces, vamos a tomar la primera fotografía. Y en caso no puedan encender su cámara, por favor, no se pueden reaccionando. Vamos. Uy, se movió. A ver, otra vez. Otra vez, otra vez. Me fueron en corazones. Y eso que falta una toma, falta una pantalla, ahí está. Y ahí estaríamos con las dos tomas. Muchísimas gracias nuevamente, doctoras. Ahorita a los participantes se les envía el pase de lista y bueno, esperamos contar en próximas actividades de CPA SOCIMEP y de CPDI SOCIMEP. Ha sido un gusto. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.